Tienen que resolver una ecuación con fracciones. Lo que vamos a hacer es multiplicar a toda la ecuación por el mínimo común múltiplo del 4 y del 2. ¿Ok? Es decir, un número mayor que tanto lo divide el 4 y también lo divide el 2. Para quitar las fracciones o los números de abajo, deben de multiplicar por un valor que se pueda dividir entre 4 y también se pueda dividir entre 2. Eso se los da el mínimo común múltiplo. Entonces voy a copiar 3x más 2 entre 4. A ver si Erika me puedes también ayudar ahí. Espero que tengas tu cuaderno a la mano porque está regresando a las ventanas. Entonces, número 2. Era 3x menos 4. A más 2 sobre. Ok. Igual. Ajá. Ok. Entonces, acuérdense, aquí para quitar los denominadores, ¿quiénes son los denominadores? Pues los números de abajo. Se busca un número que se pueda dividir entre cada uno de ellos. Un número pues obviamente debe ser más grande, un número mayor del 4 y del 2, que se pueda dividir entre el 4 y también se pueda dividir entre el 2. Esto pues lo pueden ustedes buscar como adivinanza, pero esto se los da el mínimo común múltiplo del 4 y del 2. Mínimo común múltiplo. ¿Cómo se calcula? Acuérdense que se pone el 4, se pone el 2 y se hace una rayita. Y luego se va a sacar primero la mitad porque es el primer número par. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. ¿Todavía hay un número que se pueda sacar la mitad? Sí. El 1 ya no porque daría decimal, se vuelve a escribir, pero 2, si se puede, 2 entre 2, 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y de 2 sería la multiplicación de estos dos valores. 2 por 2 sería 4. Este es el que voy a utilizar. Entonces aquí, 4 va a multiplicar a la ecuación. 4 es el que me va a quitar esas fracciones. Y me queda 3x más 2 entre 4 igual y otra vez el 4. Acuérdense que en una ecuación o en una igualdad, lo que yo le hago a un lado, pues le tengo que hacer al otro lado porque si no, esa balanza, pues ya se va sobre una parte y ya no es, como que ya no está en equilibrio. Bueno, entonces aquí, ustedes ya, 4, acuérdense de dónde salió. Fue del mínimo común múltiplo, ¿ok? Y el 4 se divide entre 4 y el 4 se divide entre 2. Entonces está fácil. Vamos a hacer esa división. 4 que acabo de colocar lo voy a dividir entre el 4 de abajo. Lo voy a escribir para que se les quede en el apunte. 4 entre 4. Y ya nada más queda 3x más 2. Luego igual a 4 entre ¿quién? Entre 2. Fíjense que lo voy a dividir entre el de abajo. Ya nada más queda x menos 4. ¿Me doy a entender? El 4 que estaba abajo lo saco del paréntesis dividiendo al 4 de arriba. El 2 que estaba abajo lo saco del paréntesis dividiendo al 4 que anexé. Entonces hago esa división. 4 entre 4 pues da 1 y queda 3x más 2 igual a 4 entre 2. ¿Cuánto da? Pues da 2 y queda nada más lo del paréntesis. Y esa sería la respuesta, porque eso es lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Qué pasa si yo quito los denominadores? A ver cómo dice.
Al eliminar el denominador, que es el número de abajo, ¿qué expresión se obtiene? Pues ya vimos entonces qué expresión se obtiene si yo elimino los denominadores. Así se tienen que eliminar, ¿eh? No nada más que los borro y ya dejo la misma solución, no. ¿Para qué va? ¿Duda hasta aquí? ¿Hacemos un ejercicio? Bueno, no me dice nada, yo creo que sí vamos a hacer otro ejercicio porque si estuviera tan claro dirían emocionados, sí, está muy claro. A ver, entonces, ¿qué tal si ahora tienen 3x más 7 entre 10 menos 2x entre 4 igual a 6x entre 5? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo le van a hacer para eliminar los denominadores? ¿Qué dijimos que se hace? Pues los denominadores, que es el 10, el 4 y el 5, los voy a quitar. Para quitar, voy a calcular el mínimo común múltiplo de ellos, del 10, del 4 y del 5. ¿Cómo se va a calcular ese mínimo común? Pues sacando mitad, tercera, quinta. Entonces, fíjense aquí lo que voy a hacer. Siempre se inicia con el 2, no puede iniciar. Si no se puede con el 2, pues ya me salto el 3. ¿Quiénes son los números que voy a utilizar? Puede ser el 2, que es la mitad, 3, que es la tercera, quinta, 5, que es la quinta, 7, que es la séptima. Estos se llaman números primos, 11, 13, ¿sale? Entonces solamente se pueden usar números primos. Entonces primero inicio con el primero, que es el 2, ¿va? Entonces aquí le pongo el 2 y hago la división o mitad. 10 entre 2, 5. O mitad de 10, pues da 5. ¿Estamos? Luego seguiría el 4. 4 entre 2, ¿cuánto da? Pues 2. Luego, ¿quién seguiría? 5 entre este mismo 2, pues daría punto decimal. Aquí cuando da punto decimal, se baja el mismo valor, no se escribe el punto decimal. Bueno, me fijo, los números que quedaron, ¿todavía se les puede sacar mitad entera? Pues de este 5 ya no, porque sería 2.5. Y aquí pues igual. Sí se puede de este 2, ¿verdad? Entonces vuelvo a escribir el 2 porque voy a sacar la mitad de ese 2. El 5 ya quedamos que es decimal, lo bajo. El 2 si tiene la mitad es 1. De este 5 pues ya quedamos que es punto decimal, se baja. ¿Ok? Entonces ya tengo 5. ¿Qué pasa ahí? Seguiría con el siguiente número primo. Ya usé el 2, ahora usaría el 3. Pero obviamente si yo quiero dividir 5 entre 3, también me va a dar decimal. Y 5, pues entre 3 también me va a dar decimal. Entonces este 3 no lo considero porque no me sirve. Me sigo con el otro que sería el 5. Y ese 5 sí lo voy a poner porque eso sí da una división entera, ¿verdad? Si yo divido 5 entre 5, me da 1. Aquí ya fue 1, ya no hay nada que hacer, se baja. Siguiente, otra vez 5 entre 5, pues me vuelve a dar 1. Y entonces otra vez el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos números de la derecha, del 2 por el 2 por el 5. Y entonces esto, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 5, 20. ¿Ok? Ahora, voy a darles aquí un truco. Si ustedes no se acuerdan, anótenle ahí, si ustedes no se acuerdan cómo hacer esto del mínimo común múltiplo,
porque aquí esto me sirve para encontrar el número que al multiplicar a la ecuación, pues cancele a estos de abajo, ¿verdad? Acuérdense que esa es la idea. Pero si a ustedes esto se les complica, pueden solamente multiplicar estos números de abajo y por esa cantidad hay que multiplicar a toda la ecuación. Entonces vean la diferencia. Utilizando el 20, que es el que yo calculé, quedaría 20 por 3x más 7 entre 10, ¿verdad? Luego otra vez el menos 20 por la otra parte de la ecuación que es 2x sobre 4. Luego igual a otra vez el 20. Acuérdense que el 20 multiplica todo por 6x entre 5. ¿Ok? ¿Y qué dijimos? Que entonces va a dividir, ese 20 se va a dividir entre este número, ¿verdad? Y este 20 se va a dividir entre este de abajo y ese 20 se va a dividir entre este de abajo. Y entonces eso quiere decir que al 20 lo voy a dividir entre 10 y eso va a multiplicar a 3x más 7. Luego al menos 20 lo voy a dividir entre 4 y eso va a multiplicar a 2x. Luego ese 20 va a dividir a 5, o va a ser dividido más bien por 5, y dentro va a quedar 6x. Entonces hago la división. ¿Cuánto es 20 entre 10? 20 entre 10 da, pues 2, ¿no? 2 y 3x más 7. Luego, ¿cuánto da 20 entre 4? Pues da 5, y eso por 2x. Y luego, ¿cuánto da 20 entre 5? Pues da 4, y eso por 6. Y ya se quitó bueno, los denominadores. Hasta ahí ya estaría bien. Pueden si quieren multiplicar, pero si ya eso les da la respuesta, pues ahí dejen. Ahora, yo calculé esto con el 20. Ustedes dicen, no sé, se me olvidó cómo hacer eso del mínimo común múltiplo, eso no sé. Bueno, pues entonces van a hacer la multiplicación de los denominadores. Multiplicar el 10 por el 4 por el 5. ¿Esos quiénes son? Denominadores. ¿Y eso cuánto me da? 10 por 4, 40, ¿no? 10 por 4, 40. Por 5, 80. No, 4 por 5, 200, ¿no? ¿Sí o no? Erika, ¿me van siguiendo? Entonces, fíjense, ahora harían lo mismo que yo hice aquí, pero con el 200. Lo que no me gusta de esto es que pues es una cantidad mayor, pero pues, si ustedes se acomodan así, lo pueden hacer. Entonces aquí multiplicarían 200 por ¿qué? Por 3x más 7. Ay, bueno, pongo el otro colorcito. 200 por 3x más 7, pero ese 200 acuérdense que lo tienen que dividir entre 10, porque el 10 estaba abajo. Luego seguiría igual, menos 200, pero ese 200 lo tienen que dividir entre ¿quién? Entre el 4 que estaba abajo, y queda 2x. Luego igual a otra vez ese 200, pero ese 200 lo tienen que dividir entre el 5 que está abajo y dejan solo lo de arriba, así. Y entonces pues ya hacen la división. ¿Cuánto es 200 entre 10? 20, ¿no? 20 por 3x más 7.
¿Cuánto es 200 entre 4? 50, no, 50 por 2x. ¿Cuánto es 200 entre 5? Pues 40. Y ya se quitaron las fracciones. ¿Sale? Entonces lo pueden hacer de las dos formas, pero fíjense que aquí pues todos como que van de un cero de más, porque en la que yo hice con el mínimo, miren, me dio el 2, 5 y 4. Y con el 200 pues me dio 20, 50, 40. Me dan cantidades mayores que representan lo mismo porque es una ecuación equivalente, pero pues es más fácil con las cifras más pequeñas que con las cifras más grandes. ¿Ok? Bueno, necesito ver si esto ha quedado claro. A ver, traten de apurarse, no importa que esté como que mal el asunto. Eh, quiero por favor que hagan en su cuaderno y de inmediato me lo manden, así como ahorita lo hayan pescado, como hayan pescado la idea, quiero que me la manden. A ver, si yo quiero quitar estas fracciones, ¿cómo quedaría?